Buenas tardes, mi amiga, hermana. Bienvenida a un estudio más del libro de Proverbios, aquí con tu ministerio Virtuosa. Te felicito porque has llegado hasta aquí y te quiero motivar a que no desmayes en esta carrera estudiando la palabra de Dios. En la clase de hoy que se titula Las manzanas de oro. En este estudio veremos y desglosaremos los Proverbios 25 y 26 y juntas veremos el enfoque principal de los mismos. En Proverbios 25 empezamos viendo la relación con los reyes. Aunque el rey Ezequías tuvo sus faltas, como todo humano, la Biblia nos dice que fue por lo general un rey bueno y temeroso de Dios. En los pocos capítulos que quedan del libro de Proverbios hay una muestra de lo positivo que produjo su reinado. Los historiadores dicen que Ezequías reinó desde el año 729 hasta el año 700 a.C., lo que significa más o menos 2 siglos después del rey Salomón, que vivió entre los 970 al 931 a.C. Esta colección adicional indica que aunque muchos de los proverbios de Salomón se conservaron a través de los años, transcurrió un tiempo considerable antes de que se les reuniera como un documento. En Proverbios vemos cómo el rey debe tener sabiduría para conocer los misterios del universo, especialmente las cosas ocultas en los corazones humanos, que tiene que juzgar como vemos en Proverbios 25:2. Así como se apartan las escorias de la plata, con el fin de tener un metal puro que pueda ser usado para un vaso hermoso, así debemos apartar el trono del rey a los impíos, a fin de que se establezca la justicia, como vemos en Proverbios 25, de 4 y 5. Antes los reyes deben practicar la humildad para que uno no sea humillado. Los reyes o gobernantes tienen su gloria en investigar y descubrir. Al convertirse en rey, Salomón le pide a Dios: concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Lo vemos en Primera de Reyes 3:9. Vemos cómo la búsqueda de la justicia y de la instrucción es para la gloria del rey. El cuadro que Salomón nos da en los versículos 6 y 7 es el de un banquete real en el que las personas están sentadas de acuerdo a su categoría social. Jesús usó esta misma ilustración cuando asistió a un banquete y observó cómo escogían los primeros asientos de la mesa. Lo vemos en Lucas 14, del 7 al 11. Y él dijo: no te sientes en el primer lugar, no sea que uno más distinguido que tú esté convidado por él, o sea, el rey. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay quienes piensan que ellos mismos se deben hacer su propia propaganda, y eso no es lo que Dios dice. No debemos alardear de nuestros dones para que los demás nos miren. En cambio, si los usamos bien, las personas inteligentes y sabias lo notarán sin necesidad de nosotras tener que decir nada. Luego vamos a ver acerca de los pleitos y la difamación y lo juicioso. Aquí en Proverbios Salomón nos dice que no debemos entrar fácilmente en un pleito con otra persona sin saber que uno no tiene causa justificada o sin tener oportunidad para preparar bien la evidencia. Debemos evitar la confusión pública en el proceso. Lo vemos en Proverbios 25:8. Tampoco se debe revelar el secreto que otro con algún entusiasmo te dio para motivo de ganar este pleito, ya que el resultado de tal revelación puede traernos vergüenza por la denuncia de aquel cuyo secreto fue revelado. En cambio, una palabra oportuna, bien dicha, es como una joya, nos dice Proverbios 25:11. Inclusive una palabra de reprensión, sabiamente hablada, a la persona que sabe recibir la amonestación, igualmente es una joya. La buena palabra de un mensajero sabio refresca como la brisa en los días calurosos de verano, nos dice Proverbios 25:13. En cambio, por el otro lado, el que emplea la lengua para jactarse es como las nubes y los vientos, que la vemos, pero no traen nada de lluvia.
dice 25:14. En cambio vemos como una lengua sabia puede apaciguar aún la ira de los altos rangos como son los príncipes. Eso lo vemos en Proverbios 25:15. También vamos a ver en 25 del 11 al 14 cómo debe ser la palabra. Salomón nos muestra, después de tratar del habla dañina como cuando se traiciona la confianza de otro, ahora Salomón nos hace ver el uso positivo de las palabras. Como vimos en los capítulos anteriores, la sabiduría exclamó: mejor es mi fruto que el oro refinado, y mis beneficios mejores que la plata pura. Si recuerdan, lo vimos en Proverbios 8:19. Entonces vemos como una palabra acertada es una palabra de sabiduría divina. Cuando el sabio reprende a alguien, lo hace de un modo amable. Y aunque sus palabras puedan doler, van a resultar constructivas y apropiadas. La Biblia habla sobre el oído dócil, y esa es la otra persona sabia que se afirma en el proverbio anterior. El oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. Recuerdan que está en Proverbio 15:31. Entonces aquí vemos la combinación de la amonestación del sabio y el oído receptivo. Ellos se combinan para crear un bello modelo de interacción, el cual Salomón compara a un zarcillo de oro u otra joya. Una nevada en tiempo de cosecha resultaría en una gran calamidad. La nieve a la que se hace referencia en el versículo 13 es aquella que traían de la montaña para enfriar las bebidas durante el trabajo en la cosecha. Los campesinos amontonaban la nieve en las hendiduras de las rocas, de donde la sacaban en los meses cálidos con el fin de enfriar las bebidas que ya mencionamos. De igual modo, el trabajo de un mensajero fiel refrescaría a sus patrones que lo enviaron, ya que éste sería confiable y les daría mayor seguridad. Así como lo hace Salomón en el versículo 14, Judas en el Nuevo Testamento compara a los impíos como esas nubes sin agua. En las tierras calurosas como Palestina, las nubes sin agua creaban expectativa en la gente, y luego al ver que no llovía, la gente quedaba frustrada. Asimismo actúa quien se vanagloria, hace promesas y al final no las cumple. Luego más adelante vemos acerca de la moderación en las relaciones humanas. Los versículos 15 y 16 nos exhortan a practicar la moderación. Si vemos aquí, no cabe duda de que aquí miel no se refiere solamente al alimento, sino que es símbolo de buenas relaciones. La moderación resulta buena en todo aspecto de la vida, en el comer, la recreación, el estudio, el trabajo, en el juego, etc. El mensaje es: no te excedas. La amistad con el vecindario debe mostrar moderación y no abusar de la hospitalidad. Lo vemos en el versículo 17. También vemos cómo el uso incontenido de la lengua puede traer la angustia. Lo vemos en 18 y 19. El cantar canciones alegres a un corazón apesadumbrado, un corazón triste, es algo inoportuno de nuestra parte, amiga, y puede ser interpretado como una acción indirecta de venganza. En cambio, si a nuestro enemigo debemos ayudarlo en la aflicción, evitando venganza de nuestra parte y demostrando misericordia, recibirás tu recompensa de parte de Dios. Lo vemos en Proverbios 25:22. En cambio, Salomón recomienda la templanza en el uso de la lengua. Lo vemos en Proverbios 25, 23 y 24. Así como el viento de norte trae la lluvia, asimismo la lengua detractora hace airado al rostro. Una mujer que no sabe dominar su lengua puede hacer miserable a todos los que están en su casa. Las buenas noticias de un lugar lejano ayudan al alma sedienta y levantan el ánimo. El hombre que se deja corromper por los hombres injustos
es como una fuente de agua turbia, únicamente traerá calamidades. Y en el versículo 28 vemos como dice, compara una ciudad sin muralla a un espíritu de un hombre sin control alguno. Una palabra que se refiere al dominio propio, como vemos en muchos otros versículos. Una persona que es muy vulnerable y se autodestruye. Hay un dicho que afirma, según Marshall, un barco sin timón tendrá más posibilidades de navegar que un hombre sin disciplina. Y luego más adelante vemos en Proverbios 26 como una vez más Salomón habla sobre el hombre necio. En 26:1 él empieza diciendo, la honra no conviene al necio, siendo tan poco apropiada para él como la nieve en el verano. La maldición no tiene causa o razón y no puede hacer daño, ya que es como una flecha lanzada al aire sin ningún objetivo. Aquella que por falta de dominio propio se porta como necio, debe ser tratado con disciplina fuerte. No debe haber excusas. Y algo muy importante que nos dice aquí Salomón es, no debemos responder al necio con necedad. En cambio, debemos reprenderle para mostrar su necedad a fin de que éste no se vanagloríe de un supuesto conocimiento. Lo vemos en Proverbios 26:5. Salomón también nos dice que las piernas del cojo son inútiles. Asimismo es la sabiduría en la boca de un necio. Poner joyas en un montón de piedras sería tan poco apropiado como honrar a un necio por la necedad que sale de su boca. Y así como el borracho se lastima la mano con una espina, asimismo el necio emplea mal un proverbio. Lo vemos en Proverbios 26:9. Una persona que es necia no se instruye. Vuelve a su necedad como el perro a su vómito, nos refieren en el 26:11. Es aquella persona que no quiere recibir instrucción, que no tiene esperanza de aprender mejor. Son aquellas que toman las escrituras fuera de contexto y las tuercen y adaptan para que se acomoden a sus propias ideas. Se dañan a ellas mismas y a los demás. En conclusión, son necias. El tema del versículo 10 habla sobre el cuidado que se debe tener al escoger trabajadores. Dice que un arquero que dispara a tontas y locas flechas resulta peligroso. De igual manera, también lo es contratar a cualquiera que aparezca y que pudiera parecer perezoso o ladrón, y como resultado va a arruinar la empresa o el negocio. Esto no quiere decir que no le debemos dar la oportunidad a personas que quieren trabajar y ganarse la vida, pero es necesario ejercer la prudencia y la sabiduría antes de tomar estas decisiones. En 2 de Pedro 2, del 21 al 22, dice, la primera línea del versículo 11 añade otro proverbio que no aparece en el libro. Y dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro les aplica a estos proverbios a lo que después les es conocido como el camino de la justicia. Ellos optan por volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. También, sin citar los proverbios, vemos como el escritor de Hebreos y el apóstol Juan advierten acerca de caer de la gracia y volver de nuevo al pecado. Lo vemos en Hebreos 6, 4 y 8 y 1 de Juan 2, 19. Este cuadro no es agradable. Comer su vómito solamente hará que el perro se vuelva a enfermar. Asimismo, abandonar la sabiduría de Dios y retomar la credulidad y a los hábitos pecaminosos es espiritualmente repugnante, necio y destructivo. Y créanlo o no, amiga, no hay nadie peor que el insensato. Es aquella persona que orgullosamente piensa que es sabia. El orgullo viene a ser la más pavorosa de todas las condiciones que nos separan de nuestro Creador. Los que se consideran sabios en su propia opinión están ciegos a su pecado y no reconocen que necesitan de la gracia de Dios. La actitud de la persona que está muy satisfecha de ella misma está muy lejos de ser la creyente que se mantiene humildemente en el temor de Dios. Inmediatamente Salomón habla una vez más acerca
del perezoso, la persona perezosa. Inmediatamente después del amplio conjunto de versículos concernientes al necio, encontramos 4 proverbios más sobre el perezoso. Y el vínculo entre uno y otro no es accidente, pues la pereza es una variedad de la necedad. El versículo 13 es una variante del proverbio 22:13. La palabra hebrea para león se usa diferente en cada caso. Y de paso se puede apreciar la creatividad del perezoso, tanto en el uso de términos diferentes como en la variedad de pretextos que este mismo emplea. Cuando llega el momento de actuar, la persona perezosa se aferra a cualquier pretexto para eludir el trabajo. Después de dar muchas evasivas, el holgazán simplemente se voltea en su cama, como lo vemos en el versículo 14. Y no es solo que gire allí como una puerta sobre sus bisagras, sino que está tan unido a la cama como la puerta está a las bisagras. El versículo 15 es casi idéntico a Proverbios 19:24, que ya lo vimos. Después de haber visto al perezoso ofrecer un sinfín de excusas y después de haberlo visto echado en la cama, ahora lo vemos sentarse perezosamente a la mesa, dando nuevamente un espectáculo exasperante. Y lo peor de todo y lo más triste es que la persona perezosa ni siquiera se da cuenta de su condición lastimosa, dice el versículo 16. Es demasiado floja para adquirir sabiduría y sin embargo se considera más sabio que los que son considerados irreflexivos y lo demuestra en la respuesta que da. El número 7 significa lo completo. Podríamos decir varios que sepan aconsejar en vez de 7 que sepan aconsejar. Notemos que esta sección sobre el perezoso termina igual que la anterior, dedicada al necio, con un proverbio en contra de que consideramos sabios en nuestra propia opinión. La persona que piense que nadie le puede enseñar nada es aquella que está en la peor condición. Luego vamos a aprender con respecto a entrometerse. En Proverbios 26, 17 y 19, vemos que para la gente del antiguo Israel, el perro no era una mascota doméstica agradable como hoy en día. Al contrario, era un sucio animal callejero que se alimentaba de los desperdicios de la calle. Agarrar a uno de estos perros de la calle era buscarse una mordida segura. Salomón compara este proceder al de intervenir en una disputa entre partes que nos son ajenas. Estamos de acuerdo en que hay tiempo para ser pacificadores. El sentido común y el Espíritu Santo nos dirá cuándo es este momento. Igualmente hay un tiempo para el humor y una manera apropiada de ser divertido. Engañar a alguien y hacerle sentirse mal no es grato a Dios, aunque sea solamente por broma. Salomón habla seriamente contra el tipo de humor que lleva a los malentendidos y los que lastiman los sentimientos de los demás. En la traducción de la Nueva Versión Internacional, el rey compara este tipo de humor con un loco que dispara flechas llameantes y mortales. Seguramente, gente inocente resultará herida. El humor piadoso mantiene su gentileza y su preocupación por los demás. Ese es el humor del amor. También, una vez más, evitemos el chisme. El libro de Proverbios del 20 al 22 nos llama a tener buen control de nosotras mismas contra el ahogo desmedido de nuestras pasiones. La mayoría de las personas se pueden controlar físicamente lo suficiente de manera que no se lanzan a golpear a otros. Ahora, controlar la lengua ya es otro asunto, en el cual la gran mayoría tenemos dificultades. Salomón nos habla 3 proverbios para controlar esta lengua. Los 2 primeros emplean ilustraciones relacionadas con el fuego. El sabio comienza con la afirmación evidente: sin leña se apaga el fuego. Esto es un hecho del mundo material. Y Salomón continúa: donde no hay chismoso, cesa la contienda. Esto, mi amiga, es un hecho ético. El chisme es el combustible del que se alimentan las contiendas. Y la forma de extinguir este fuego es suprimiendo el chisme. En lugar de esto, háblense palabras de perdón y de amor.
El versículo 21 compara a la persona rencillosa con los materiales que mantienen encendido el fuego. Y nosotros usamos imágenes similares para describir a estas personas. Impulsivas, fácilmente se ponen hechas una furia, o se involucran en discusiones acaloradas, o somos de sangre caliente. Como hemos dicho anteriormente, Santiago lo expresa en términos bastante fuertes. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Lo vemos en Santiago 3, del 5 al 6. Y tenemos estas inclinaciones. ¿Quién puede decir que no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfriarlas. Debemos retroceder un poco y echar agua sobre este fuego. Jesús dice que cuando una persona tiene la palabra de Dios, el Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo vemos en Juan 7:38. La palabra de Dios es el extintor de los fuegos mortales de la lengua. En momentos de fuego, acudamos a la palabra para extinguir este fuego. Y ya terminando, Salomón nos habla en Proverbios 23 al 28 acerca de los males de la mentira. La limpia y pulida superficie exterior de una copa de cerámica vidriada oculta el barro común de que está hecho el recipiente. Jesús usó esta ilustración similar para denunciar a los hipócritas de esa época. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del plato y del vaso, para que también lo de afuera quede limpio. Esto lo vemos en Mateo 23, del 25 al 26. Limpiar el interior de la copa significa orar en el salmista. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu espíritu recto dentro de mí. Lo vemos en Salmo 51, del 9 al 10. Asimismo, los versículos 24 al 26 hacen énfasis en el hecho de que el tono amable encubre con frecuencia a un corazón engañoso. En cuanto a las 7 abominaciones que ya vimos en Proverbios 6, 16 al 19, de nuevo el número 7 representa lo completo, es una manera de decir que el corazón está lleno de maldad. Y quizás se pregunta, si el engañador es tan amable, ¿cómo podemos saber que es mentiroso para no creerle? Bien, tarde o temprano la verdad saldrá a relucir. Jesús dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni desconocido que no haya de ser conocido y salir a plena luz. Lucas 8:17. A menudo esta revelación va a ocurrir en esta vida, y las evidencias de la mentira salen a la superficie para mostrar que la enseñanza o la vida de una persona no concuerdan con lo que la Biblia enseña. Dios tiene maneras de hacer que los impíos queden al descubierto, y quienes planean el mal de otros encuentran muchas veces que ese mismo mal se volverá contra ellos. En el libro de Esther vemos el destino del malvado Amán, un ejemplo vívido de esta verdad. Aquella horca gigantesca que había construido para colgar al judío Mardoqueo, que era su enemigo, terminó siendo usada para que lo colgaran a él mismo. A menudo, no quizás de forma tan directa, las intrigas de las personas terminan destruyéndolas a ellas mismas. Por ejemplo, la ira de uno contra otro se puede volver consumidora. Aquí vemos grandes enseñanzas de parte del rey Salomón. Yo te animo que el día de hoy, asimismo, guardemos estas enseñanzas en nuestro corazón, que podamos aplicarlas a nuestras vidas y oremos para que el Espíritu Santo nos dé palabra de vida en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Pidámosle a Dios ser usadas, ser instrumentos de su gloria,
y que nuestras palabras puedan ser como esas manzanas de oro en engastes de plata para glorificarlo a Él y edificar a otras. Acompáñame a orar. Amantísimo Dios, te damos tantas gracias por este día, Señor. Te damos gracias por estas palabras que tú nos dejas, Señor, que es un manual de vida para agradarte a ti, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de nosotras salga diferente el día de hoy, que estas palabras se queden en nuestro corazón, de tal manera que podamos identificar en el momento de cuándo usarlas. Te pedimos, Señor, que tú seas el que controle nuestra lengua, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, para que todas nuestras acciones, bien sea, Señor, de pensamiento, palabra o omisión, sean únicamente para glorificarte a ti. Permite que nuestras palabras puedan ser, Señor, como ese panal de miel que edifica y restaura a nuestra hermana o a otro prójimo, Señor. Permite que estas palabras crezcan en nosotros cada día más y que podamos también dejarlas a otras para dejar un legado divino que es la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos las gracias porque somos mujeres necesitadas, Señor, de ti principalmente. Y te damos las gracias por dejarnos este manual para poder vivir cada día de nuestras vidas agradándote a ti, Señor. Dejamos este tiempo a ti en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.